De Juan capítulo 43 y al versículo 54. Gloria a Dios. Oiga bien, hemos estado predicando en una sección que le llamamos Milagros del Antiguo Testamento. Luego después dejamos esa sección y estuvimos predicando en otra sección que titulamos Milagros de expulsión de demonios. Y ahora vamos a tomar otra sección que hemos titulado Milagros de sanidad. Milagros de sanidad. Gloria a Dios. Y vamos a predicar bajo el tema la sanidad del hijo de un noble. La sanidad del hijo de un noble. Yo sé que el Señor puso en mi corazón que hablásemos acerca de milagros, porque Dios quiere preparar a su pueblo para recibir milagros. No se olvide que la palabra de Dios siempre ha ido acompañada de milagros. Siempre. En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y póngale mucha atención a este pasaje y disfrútelo, porque la Biblia es para disfrutarla, para gozarse en ella. Disfrute lo que nos enseña la Biblia. Dije el tema, la sanidad del hijo de un noble. Leemos la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 4, versículo 43. Póngale mucha atención y nos gozamos por los hermanos que ya están conectados a través de las redes sociales en la página de la Iglesia Príncipe de Paz de Santa Tecla. Dios bendiga a mis hermanos que ya se conectaron. Y esperamos que se conecten muchos más y puedan escuchar la palabra del Señor. Oiga lo que dice la Biblia. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor,
porque tú eres grande en poder, tú eres grande en misericordia. Gracias porque una vez más me das la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu templo y parado en este púlpito para ser el instrumento que vas a usar. Usa mi vida. Oh Padre, habla tú en mí, Señor. Mueve mis labios, controla mi mente, habla tú, mi Señor. Prepara el corazón de mis hermanos que están aquí presentes, como también mis hermanos y amigos que están oyendo a través de las redes sociales y que lo van a oír y ver en otra oportunidad. Glorifícate, Señor. Háblales tú, mi Señor. Espíritu Santo, obra, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo. Reprendo todo estorbo maligno en el nombre de Jesús. Y proclamo bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Póngase un tanto cómodo. Y vamos a compartir esta palabra preciosa. Dijimos el tema, la sanidad del hijo de un noble. Gloria a Dios. Oiga bien, la idea que el diablo ha metido a los seres humanos es que a Cristo solo le siguen personas de un estatus social bajo. Pero eso no es cierto. Al Señor Jesucristo, mis hermanos, siempre le ha seguido de todo tipo de personas. Gentes adineradas, gente de la nobleza, también le han buscado a Él y han recibido milagros de Él. Y también gente que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. De ahí que esa idea, porque yo me recuerdo, mis hermanos, cuando yo acepté a Cristo, allá por el año 80, muchos decían, no, así que donde los evangélicos, ahí iba solo la gentuza, decían. Y eso no es cierto. Hombres y mujeres de todo estatus social han buscado al Señor Jesucristo. Muchos han recibido de Dios y muchos han recibido lo más grande, que es la salvación del alma, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, cómo un oficial de alto rango de la corte de Herodes, por creer en el Señor Jesucristo, obtuvo la sanidad de su hijo, obtuvo la salvación de su alma y también la salvación de toda su familia. Y vamos a verlo, hermanos, paso a paso, lo que nos enseña la Biblia. Oiga bien, en el versículo 43, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús fue a Caná de Galilea. Ahí solamente dice que fue a Galilea, pero en los demás versículos dice que el Señor fue a Caná de Galilea. Y oiga bien, el Señor Jesucristo había estado en la fiesta en Judea. De allí se fue a Galilea pasando por Samaria. En Samaria muchos recibieron a Cristo como su Salvador personal, creyeron en el Señor. Comenzando por aquella señora, ¿verdad?, que llegó con su cántaro a traer agua.
Y ella fue a contar todo lo que Jesús había dicho y hecho. Y multitudes descendieron buscando al Señor. Tan por cierto que el Señor dijo: mirad, dijo el Señor, los campos están blancos, listos para la siega. Ahora, de Judea pasó por Samaria. La Biblia claramente dice que estuvo allí 2 días. Y luego llegó a Caná de Galilea. Ahora yo quiero decirle una cosa. ¿Sabe cuántos kilómetros caminó el Señor de Judea hasta Caná de Galilea? 531 kilómetros. Cuando yo veo estas cosas me siento desafiado. 531 kilómetros. Y óigame, siempre que el Señor hacía estos recorridos, es porque en su omnisciencia Él sabía que lo estaban esperando, y Él sabía que iba la necesidad que había en esos lugares. O sea que Él no iba de ir por ir. Si pasó por Samaria es porque Él sabía que había una mujer en Samaria y habían muchas personas en Samaria que iban a creer en Él. Si Él fue a Caná de Galilea era porque, mis hermanos, Él sabía que allí había una persona necesitada, que le sanaran a sus hijos o a su hijo. Pero hermano, vuelvo a decir esto: de Judea hasta Galilea, a Caná de Galilea, 531 kilómetros. Yo me siento desafiado eso. Días y días y días de camino. ¿Por qué? Por ir a hacer un milagro, por ir a predicar la palabra de Dios. Y cuando veo, mis hermanos, que nosotros podemos transportarnos para el templo, quizás algunos en 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y algunos hermanos que viven cerca del templo, pero que ni 5 minutos se gastan para venir aquí. Y si no viniéramos al templo, entonces, hermanos, sería exageradamente malo. 531 kilómetros para ir a hacer un milagro. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, en su ministerio terrenal y hoy también, Él está interesado en las almas. Él está interesado en sanar, en resolver los problemas de la gente. De lo contrario, no hiciera eso o no hubiera hecho eso. En ese tiempo lo hacía personalmente. Hoy hay alguien que lo hace, que está con nosotros, y ese es el Espíritu Santo. No se olvide que el Espíritu Santo ha hecho de la iglesia su templo y su morada. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Y Él es el que obra. Él es el que obra de una manera preciosa para ayudar a los seres humanos. Ahora bien, y según el versículo 44, el motivo o una de las causas, podría decir, por qué el Señor fue a Caná de Galilea, es porque, mis hermanos, el Señor sabía de que en su propia tierra no le aceptaban su mensaje. Oiga lo que dice el 44: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Yo sé que en su mente está pensando un montón de cosas, pero si Él era de Caná de Galilea, que diga, Él era de Nazaret, Él era de la región de Galilea. Óigame, el Señor, Él se crió en Nazaret de Galilea, pero ahora estaba en Caná
de Galilea, la misma región, pero no en su pueblo. Yo muchas veces he tenido que explicar esto. Jesús nació en Belén de Judea. Cuando estaba bebito, porque Herodes quería matarlo, guiado por un ángel, se fue a vivir sus padres y él a Egipto. Cuando murieron o murió los que querían matar a Jesús, se regresó de Egipto para Israel, pero no se fue a vivir a la región donde había nacido. Él se fue a vivir a Nazaret. Allí vivió el Señor toda su niñez y su juventud. Hasta en tiempo del ministerio, Él vivió en Capernaum. Pero de manera que Él reconocía su lugar de origen, lo reconocía que era Nazaret. Y Él fue a Caná porque Él sabía, mis hermanos, de que en Nazaret no le aceptaban el mensaje. Y es que, óigame lo que les voy a decir. Óigame lo que les voy a decir. El orgullo humano hace que una persona no se deje instruir de un conocido. Oiga lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aún Lucas capítulo 4 y versículo 24, oiga lo que dice Lucas. Lucas capítulo 4 y versículo 24. Dice la palabra: y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Yo dije, mis hermanos, el orgullo humano no permite que alguien que se ha criado entre ellos lo instruya, lo enseñe. Yo me recuerdo una vez que andaba evangelizando en mi propio pueblo, la ciudad donde yo nací. Una señora me decía: Jaimito, hijo, si yo hasta te he chineado, me decía. Eso me decía. Si yo así te he visto pequeñito, mira, hijo, si yo te chineé. Como quien dice: ¿qué me vas a decir vos a mí? Lo mismo pasaba con el Señor. El Señor dice en la Biblia que Él fue a Caná de Galilea porque en Nazaret, donde Él se había criado, no le aceptaban su mensaje, no le aceptaban sus enseñanzas. Versículo 45, mis hermanos, dice que los galileos sí le recibieron. Oiga lo que dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido en la fiesta. Ahora, en Caná de Galilea, allí sí lo recibieron. Allí sí.
Pero allí dice la causa por lo que le recibieron. Allí claramente dice, mis hermanos, porque también ellos habían ido a la fiesta allá en Judea y habían visto todas las cosas que él había hecho. Ahora, le recibieron por los milagros que habían visto. No le recibieron al Señor porque Él era el Hijo de Dios. No, le recibieron, mis hermanos, por lo que habían visto, por lo que habían oído, por lo que ellos habían sido testigos. Oiga lo que voy a decir. Oiga, hay personas que aunque vean los milagros y se maravillen y se gocen en los milagros, pero dispuestos a creer en la palabra de Dios, no lo están. Les gusta ver señales, les gusta ver sanidades, les gusta ver cosas preciosas. Hay quien asiste a los templos evangélicos porque le gusta oír los cantos. Y muchos dicen, ¿quién va a venir ahora en el templo? ¿Quiénes van a cantar? ¿Qué músicos van a tener? Fulano y sutano, y hasta ponen las pancartas y se llena el templo, pero por oír los cantantes y los músicos. Pero que estén dispuestos a oírla, a atender, a atesorar la palabra de Dios, no. Que es cosa muy diferente. Y es más, en Caná de Galilea el Señor había hecho un milagro que ustedes ya lo saben. El Señor había convertido en una boda el agua en vino, y a lo mejor muchos de los que estaban allí hasta tomaron de ese vino. Entonces estaban allí, atendieron a Jesús por los milagros, no porque creían en su palabra, que es diferente. Pero oigan mis hermanos, oiga bien. Solo fíjense esto. Hay personas que han recibido sanidades. Hay personas que han recibido milagros. Y muchas veces les decimos, reciba a Cristo como su Salvador personal. Y ellos dicen, no. Porque una cosa es seguir a Jesús por milagros, y otra cosa es seguir a Cristo porque Él es el Hijo de Dios. Pero bendito sea que los que estamos aquí hemos y seguimos a Jesús porque le hemos creído como nuestro Salvador personal y le hemos aceptado, y por eso lo seguimos a Él. Se gozan por eso, hermano. Dele aplauso a Jesucristo. Alabe el nombre glorioso del Señor. Ahora, del versículo 46 en adelante, tenemos la curación, la sanidad de este muchacho, que su papá era uno de la nobleza. Óigame, la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesús llegó a Caná de Galilea, allí llegó de Capernaum un oficial del ejército de Herodes, y descendió ahí para decirle al Señor que fuera a Capernaum, porque su hijo estaba enfermo, a punto de morir, y él quería que lo fuera a sanar. Le leo la Biblia del versículo 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ahora, tome bien, hermanos, en cuenta estos aspectos.
Primero, este señor que tenía a su hijo enfermo, originalmente la Biblia lo presenta como un cortesano, es decir, un oficial de alto rango de la corte de Herodes. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que este hombre pertenecía a la alta sociedad? Usted tenía un alto rango. Este era oficial de la corte de Herodes. El hecho que una persona tenga un estatus social alto, eso no quiere decir que no se va a enfermar. El hecho que alguien pertenezca a una familia adinerada, o qué puedo decir, de alto rango, eso no quiere decir que no va a ser afectado por alguna u otra cosa. ¿Cómo no? Muchas veces son los que más se enferman. ¿Sí o no? Yo me fijo, hermano, en el campo, los niños del campo, ahí andan, ve, descalzos, hasta sin ropa, jugando con tierra. Los niños ni se enferman. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya. Eso no quiere decir que una persona de estatus social alto no necesite de Dios. Todos los seres humanos somos necesitados de Dios. Todos. Comenzando por la salvación de nuestra alma. Nadie puede ser salvo si no es por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Nadie. Si la religión le ha dicho que es por esto y el uno y el otro, mentira. Si la religión ha enseñado que haciendo obras, mentira. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si la religión ha enseñado que van a orar por ti o te van a rezar y te van a sacar del purgatorio, del infierno, pura mentira del diablo. El único medio para ser salvo es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, porque Él ha hecho un sacrificio en la cruz del Calvario y Él llevó todos nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz. De allí nadie puede ser salvo de otra manera. ¿Se gozan por eso? Pueden darle aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. Ahora, amate eso. Oiga bien, la Biblia nos enseña que este noble, este oficial, llegó a Caná de Galilea desde Capernaum. Había caminado 25 kilómetros. Aleluya. Primero demostró en que creyó en Jesús, aunque ya voy a hablar de la fe de él. Pero sabía que Jesús le podía ayudar. Segundo, demostró amor por su hijo. Hay quien tiene hijos y están enfermos, y como que aquí en el marido o la esposa puede estar enfermo y él se hace loco. Este hombre tenía amor por su hijo. Mucho amor. Y además de eso, mis hermanos, óigame, era un oficial. Él podía haber mandado un soldado y decirle: mira, soldado, ve. O algún siervo de él: ve allá a Caná de Galilea, allá está Jesús, decirle que venga. Él no hizo así. Él fue personalmente. Cornelio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio cuando el ángel le habló a él? Él mandó soldados a traer a Pedro. Pero
este no. Él dijo, yo voy. En otras palabras, mis hermanos, demostró humildad, respeto al Señor Jesús. No se olvide que era un hombre de alto rango. Además de eso, oiga bien, aquí voy a hablar un poquito de la fe. La fe de este hombre era de tal manera que él no creía que Jesús podía sanar a distancia. Le dijo al Señor, vamos a mi casa, vamos allá a Capernaum, vamos que ya está mi hijo enfermo, vamos antes que muera, ve y me lo sana. En cambio, el centurión romano de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, ese sí creía que Jesús podía sanar a distancia. Él solamente dijo, no, Señor, no vayas a mi casa, solo di una palabra. Pero este no. Él creía, mis hermanos, que Jesús, o sea, podía sanar solo estando presente, que no podía sanar a distancia. Además de eso, oiga bien, a pesar de su rango, porque allí dice, mis hermanos, aún el tema que tiene en la Biblia, dice, Jesús sana al hijo de un noble. A pesar, mis hermanos, de su rango que tenía, se humilló, yendo donde Jesús para pedirle un favor. Yo quiero decirle que hay gente que no se humilla. Hay gente que no se humilla, ni tiene respeto ni al mismo Jesús. Los que hemos ido a evangelizar saben. Cuando hemos llegado a las casas, que a mí no me hable de ese hombre, a mí no me hable de Jesús, que yo no quiero nada con él. ¿Se da cuenta? Pero este hombre, siendo de la nobleza, se humilló y fue a pedirle al Señor un favor. Demostró también, mis hermanos, tener confianza en el Señor, cosa que otros judíos no lo hicieron. Hoy Manfredo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, vuelvo a repetir, estos aspectos son muy importantes. Él era un oficial de alto rango, un cortesano. Él caminó 25 kilómetros para llegar a Caná de Galilea, de Capernaum a Caná de Galilea. Él se apersonó, pudiendo enviar un soldado. No tenía fe como la del centurión romano, que Cristo podía sanar a distancia. Él se humilló para pedirle un favor al Señor, siendo de alto rango. Demostró tener confianza en el Señor, cosa que muchos judíos no lo hicieron. Esos aspectos le ayudaron mucho para que su hijo fuera sanado. Se gozan por eso, hermanos. Se gozan por eso. Pueden alabar a Dios. Pueden darle aplauso a Cristo. Y lo terrible, mis hermanos, que hay personas, y aún dentro de la iglesia, que son orgullosos. Aún gente dentro de la iglesia del Señor, tienen su ego muy alto. Por eso muchas veces no se recibe nada. Por eso no se recibe nada. No se olvide lo que dice la Biblia, que Dios exalta a los humildes y a los altivos
los mira de lejos. Ahora, mire hermano, en el versículo 48 tenemos un reproche que le dio el Señor. Con eso más. Oiga lo que le dice versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Se fijaron eso? En otras palabras le digo al Señor: tú estás aquí pidiéndome un favor solo porque has visto señales y milagros. Si no, tú no crees. Hermano, óigame lo que le voy a decir. El Señor no le reprendió por sus incredulidades. No. Sino, mis hermanos, lo reprochó porque este era uno de los que primero tenían que ver para creer. Cuando en el Evangelio no es así. Aquí primero hay que creer y después ver. Los que creyeron en Cristo antes que nacieron son salvos. Los que creyeron en un Cristo que estaban viendo cuando Jesús estaba aquí en la tierra son salvos porque creyeron en Él y le vieron. Y nosotros somos salvos porque hemos creído en un Cristo que ya vino, pero que no lo hemos visto, pero sabemos que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Se gozan por eso, hermano. Pueden dar un aplauso a Jesucristo. Sin verle, hemos creído. Nosotros los creyentes no necesitamos ver para creer. Primero creemos y después vemos. Pero este fue un reproche fuerte. Este había venido por milagros, pero no porque creía en la palabra del Señor. Este había venido por milagros, no porque creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero me alegra esto que hizo el Señor, que aunque fuera un alto oficial, aunque fuese un oficial de alto rango, el Señor lo reprendió. En otras palabras, como decimos nosotros los salvadoreños, lo puso en su puesto. Me gusta eso del Señor. En otras palabras, digo el Señor, el hecho que este sea de alto rango no quiere decir que lo voy a tener con paños tibios. Y este es un mensaje, hermano, que me está viendo por las redes sociales. Este es un mensaje para nosotros los pastores, que muchas veces a las personas, solo porque tienen dinero, no le queremos decir la realidad de la palabra de Dios. No, eso no es cierto. Nosotros, Dios nos ha mandado que presentemos el Evangelio, que presentemos la palabra de Dios a las personas, sea quien sea. Un día de esto oí un testimonio de una muchachita de un grupo musical que estaban entrevistando en una radio, que diga, en una televisión de nuestro país, que no digo el nombre por respeto y por qué, porque no es correcto decirlo. Pero ¿sabe qué estaba diciendo la señorita? De una radio, de un canal de televisión de iglesia que ha sido bien tradicional, iglesia que ha sido bien alineada. Estaba diciendo la señorita, gracias a Dios, dijo, que hoy la misión que tenemos ahora ha cambiado. Hoy nos deja vestir como querramos. Ahora ya nos están achacando la ropa y el uno y el otro y aquí que allá. Hoy ya no, digo, hoy nos dejan hacer todo eso. Y bendito sea Dios que ahora tenemos esa libertad. Yo dije esto,
Óigame, al verdadero convertido no hay necesidad que se esté regañando ni exhortando para que vista decentemente. Él lo hace sin necesidad de eso. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? El verdadero convertido no se siente bien. No tiene necesidad que lo regañe. No hay necesidad que le den mensajes, ¿qué? Golpeados. No, hombre, si solo él ve en la Biblia, solo oye un mensaje y él dice realmente, esto no lo debo de hacer. No necesita de nada. ¿Es cierto o no es cierto? Vaya, al rebelde que estás le diciendo. Pero el que no hay necesidad, hermano. Yo le digo por mí mismo. A mí una vez me dijo el pastor, recién aceptadito, esto y esto y esto y esto y esto. Esto no. Y a mí me gustaba comprarle pantalones a mi esposa. Porque uno de hombre en el mundo, perdón lo que voy a decir, tiene la mente torcida. Hasta le gusta exhibir a la esposa a uno. Yo mismo se los compraba. Me dijo ella, se acabó esto. Aleluya. Alaban a Dios, hermano. Glorifican al Señor. Denle aplauso a Cristo. No hay necesidad. Pero el Señor Jesús, hermano, aunque fuera de la nobleza, le dijo claramente las cosas. Si no vieres señales, le dijo, si no vieres prodigios, no creeréis, le dijo. Y estás aquí por eso. Pero mire, hermano, óigame lo que le voy a decir. Óigame, el Señor siempre actuaba así, pero para bien de las personas. Yo dije en un mensaje, mis hermanos, de unos días de estos, hermanos, que el Señor, aunque le doliera a la persona, lo hacía porque lo hacía, pero para bien. Y yo dije esto, el Señor y su palabra siempre actúa de esta manera, como lo hace el cirujano cuando va a operar. Agarra el bisturí y lo mete sin lástima a cortar. ¿Lo hace para bien o lo hace para mal? Para bien. Lo mismo es el Señor. Él lo hace para bien, para bien. Para después, hermano, suministrarle misericordia. Yo quiero decirle esto, hermano, a los padres que están aquí. Mire, háblenle a sus hijos, pero díganselos. Háblenle a sus parientes. No lo chinchineen, dígale la verdad. Trátelo con la palabra, con la palabra. Trátelo sin lástima. Que un día va a decir, gracias a Dios por mi papá. ¿Qué dice hermano Herman? Pablito, gracias a mi abuelo. Agarraba el cincho y nos daba de alma. Bueno, ahora ya no se puede hacer eso. Antes, hermano, hoy si alguien se queja con la policía, pues va preso. Pero al menos con la palabra, hay que ministrar la palabra. Hay que ministrar la palabra. Así era el Señor Jesús. Tomemos el ejemplo del Señor. Todo era para llevarlo, hermano, su incredulidad, llevarla a una altura, a un lugar más alto de fe. Por eso lo trató así. Vuelvo a decirle, hermano, díganle a sus hijos, háblenle suavemente, pero díganle a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, díganle. Yo muchas veces he tenido que decir a mis hijos, bueno, la Biblia dice esto, ¿cómo te puedo decir algo que no vaya de acuerdo a esto? Decime pues.
¿En qué me voy a convertir yo? Diciéndote otra cosa que no va de acuerdo a esto. De ahí que aunque me lo querás pintar de un modo y de otro y de otro y de otro, no me convences y no te puedo decir otra cosa más que lo que aquí está. Vaya. Ahora, si no querés, es cosa tuya. Porque Dios, mis hermanos, Dios las cosas las quiere que las hagamos voluntariamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Vaya. Esto es voluntario. El Señor quería eso, llevarlo a un nivel más alto de fe, porque era incrédulo. Pero mire, hermano, oiga bien. Pero fíjese la actuación de este oficial. Versículo 49. Va. El Señor le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Pero vamos a ver qué dijo el oficial. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Se da cuenta que no lo reprochó. Mire, siempre bajito, bajito y bajito. Ante la reprensión del Señor, demostró humildad. Le dijo: vamos a la casa. Allá está mi hijo. Ya está a punto de morir. Él no dijo: me acaba de reprochar, igual que la mujer, ¿qué? Cananea. Él no dijo: este hombre que diga Jesús me ha reprochado, pues ya me voy. No, vamos, Señor, le dijo. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a la casa, Señor. Allá está mi hijo, que ya está a punto de morir. Y vuelvo a decir, y su fe no era tan buena, era defectuosa, porque no creía que Jesús lo podía sanar a distancia. Pero aún el Señor no le reprendió por su fe defectuosa. No lo reprendió por su fe pequeña. Porque, oiga, mis hermanos, lo que le voy a decir. Para obtener un milagro de Dios, Él mismo dijo: basta con tener la fe al porte de un grano de mostaza, le dijo. Con solo eso es suficiente. Con solo eso es suficiente. Basta con tener un poquito de fe. Yo vengo hablando esto a la luz de la Biblia. Que Dios lo que espera nomás es una pizca de fe, un poquita fe. Y entonces el Señor hará su milagro. Alabe a Dios, hermano. Dele aplauso a Cristo. Bendiga el nombre de Jesús. Eso nomás espera el Señor. Fe, aunque sea chiquitita. Pero óigame lo que le dijo el Señor. Versículo 50. Jesús le dijo: ve, como quien dice, andate para tu casa, varón. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ve, tu hijo vive. Él quiso decirle: ve a tu casa. Tu hijo ya fue sanado de tu enfermedad. Todo lo que le estaba agobiando a tu hijo ya desapareció. Usted puede ver, mis hermanos, óigame, el Señor no reprendió la enfermedad, no le ordenó a la enfermedad, no dijo nada, solamente afirmó que lo que estaba pidiendo este varón, el oficial, ya
había el Señor determinado su sanidad. Él le dijo: ándate a tu casa, le dijo. Tu hijo vive. Él vive. Y la Biblia dice que el oficial creyó lo que el Señor le dijo. Emprendió su camino rumbo a su casa. Ahí vemos la fe en acción. O sea, no había visto el milagro, no había visto que su hijo estaba sano, pero él lo creyó. ¿Qué dice la Biblia? Fíjese cómo da la vuelta a la cosa. Primero le dijo el Señor: por lo que has visto, por eso venís, por lo que has visto. Has visto milagros, has visto señales. Si no, no creerías. Pero ahora fue todo lo contrario. Ahora, sin ver, creyó que Jesús había hecho el milagro en sanar a su hijo. Se gozan por eso, hermano. Pueden darle un aplauso a Cristo. Puede adorar el nombre de Dios. Eso es lo importante, que se dé vuelta a las cosas. De ser incrédulo a ser creyente. De ser desobediente a ser obediente. De no tener fe, tener fe. De no creer en Jesús, creer. No se olvide que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Podemos dar un aplauso al Señor, hermano. Alabemos al Señor. Glorifiquemos el nombre del Dios de los cielos. Qué bueno, qué preciosos. Y oiga, mis hermanos, en los versículos 51 y 52 y hasta el 53 o parte del 53, tenemos la feliz noticia que el joven había sanado. Los siervos que tenía el oficial, al ver el milagro, al ver que que el hijo del oficial había sanado, no se contuvieron y fueron a encontrar al oficial. Oiga lo que dice el 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. Oiga, 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 la obra del Espíritu Santo. Oiga, oiga la obra del Espíritu de Dios. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y los siervos del oficial, ¿qué le dijeron? Lo mismo. Lo mismo. Versículo 53, la parte final, dice que le dijeron: tu hijo vive. Exactamente las palabras que Jesús le dijo fueron las que dijeron los siervos del oficial. ¿Quién cree que estaba obrando allí? El Espíritu Santo. Damos un aplauso al Espíritu de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí tuvo el oficial las buenas nuevas. Yo creo. Todo aquel que crea en Jesús tendrá buenas nuevas. ¿Se goza? Todo aquel que crea en Jesús tendrá buenas nuevas. Dale aplauso al Señor.
Déselo fuerte, gloria a Dios. Tendrá buenas nuevas. Quien crea en Jesús tendrá buenas noticias. Usted puede ver esto, hermano, que el papá del muchacho no se sorprendió cuando le dijeron: tu hijo vive. No se sorprendió. ¿Por qué? Él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque ya lo había creído. ¿Qué hizo nomás? Preguntar la hora que fue. Le dijeron: ayer a las 7. Y dijo él: ah, qué bien. A esa misma hora dijo el Señor que mi hijo vive. Está bien. Allí entendió el oficial que el Señor Jesucristo no necesita estar presente para hacer un milagro. Amigo, mi hermano que está oyendo y lo que estamos aquí, óigame, el Señor no necesita estar presente para hacer un milagro. Él sana a distancia. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo, mi hermano, alábele el nombre glorioso del Señor. Gloria a Jesús. Nosotros hemos experimentado esto en esto de la pandemia. Gente que nos habla por teléfono, nos pone ahí en el Facebook: oren por mí, por esto y esto y esto. A los días nos están diciendo: gracias, hermano, bendito sea Dios que ya recibí lo que pedí. No es necesario. Se gozan, hermanos. Se gozan, hermanos. Pueden dar otro aplauso a Cristo. Alabe el nombre glorioso del Señor. Gloria a Dios. Y vea lo más grande, la parte final del versículo 53. Y creyó él con toda su casa. Fíjese cómo es de esto de lindo, hermano. El oficial un día antes había creído en la palabra y ahora creyó en el Señor Jesucristo. Y no solamente él, sino que toda su familia. Se goza, hermanos. Mire, hermano, óigame lo que le voy a decir. Una sola persona, un solo miembro de una familia puede llevar a toda la familia a una bendición. Uno solo. No quisiera decir esto, pero uno también puede llevarlo a muchos problemas a la familia por un desobediente, pero que no hayan de esos. Pero uno, por la obediencia de uno, puede llevar a toda una familia a una bendición. Y eso es lo que nosotros debemos de imitar. Toda la familia se convirtió al Señor. ¿Qué sucede? Que el Señor Jesús de lo malo saca lo bueno. Por eso, oigan mis hermanos, cuando vengan momentos difíciles, siempre pensemos: ¿qué de bueno voy a sacar aquí? ¿Se acuerdan del mensaje que prediqué de José? Cada problema que tenía José sacaba algo bueno. Eso digamos siempre. Por eso cuando vengan adversidades, cuando vengan situaciones difíciles, no reneguemos. Algo bueno sacará el Señor. Démosle un aplauso a él, hermano. Alabemos al Señor. Algo bueno sacará el Señor. Oigan, mis hermanos, con esto termino. Los años que más ha crecido la iglesia evangélica en nuestro país fueron los años de la guerra civil. ¿Sí o no?
los tiempos que más almas han aceptado cuando han habido terremotos, cuando han habido catástrofes. La iglesia ha ido creciendo. Estoy hablando de nuestro país. Y si esta pandemia es mundial, la obra evangélica crecerá mundialmente. ¿Se goza? Y no puedo decir que me siento afligido, porque no. En esto que voy a decir, lo que está sucediendo, que el número de los gentiles se está completando. Y cuando se complete, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Nos vamos con el Señor. Se gozan por eso. Se gozan por eso. Se gozan por eso. Se gozan por eso. No me aflijo, me gozo. Me aflijo por aquellos que están muy fríos, muy helados y muy desobedientes y no quieren entrar en el reino de los cielos, no quieren recibir a Cristo. Pero, mis hermanos, esto de la pandemia como es mundialmente, esto hará cada día para que el número de los gentiles se complete y volamos para estar en la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra preciosa, Señor. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a todos mis hermanos oyentes, aquellos que están oyendo a través de las redes sociales, los que van a oír y ver, oh mi Señor, en otro día o en otra oportunidad. Bendícelos, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, eterno. Gracias. Amén y amén.